Hoy vamos a seguir profundizando en este maravilloso tema y vamos a tratar el tema de la importancia de congregarse. Y para tal fin tenemos como texto el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, que dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Antes de tratar este texto, vamos a ver qué estaba pasando con estos hebreos que fue usado por el Espíritu Santo para traernos esta carta, este texto. Bien, los cristianos hebreos estaban pasando por una situación bien difícil, estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. El Imperio Romano, cada vez que atrapaba a un cristiano, lo torturaba, lo metía en la cárcel, separaba familias, le quitaba sus bienes. Y esa situación estaba afligiendo grandemente a los cristianos hebreos. Pero no solamente ellos tenían el problema con el imperio romano, sino que también estaban pasando por problemas con los de su propia nación, que al tener ellos como devoción, como sumisión y obediencia a Jesucristo, esto estaba trayéndole conflictos y problemas con los mismos judíos de su propia nación. Esta situación de aflicción, tanto por parte del imperio como por parte de los mismos judíos, estaba trayendo una situación de problemas en la fe de estos creyentes hebreos, y algunos estaban considerando el apostatar de la fe, abandonar los caminos del Señor. Y es bueno decir que la apostasía, el abandono de la fe, empieza de una manera secreta en el interior de nuestro ser, donde manifestamos desamor por Dios, apatía a su palabra, no deseo de tener un tiempo a solas con Dios. Que no es algo de lunes a martes. No. Es algo como que se va creciendo secretamente. Eso es en nuestros afectos para con Dios. Pero la apostasía también tiene un aspecto público, y es que se manifiesta ausentándonos de nuestras asambleas, de nuestros cultos, del congregarnos. Entonces, ahí es donde Dios, de una manera maravillosa, mostrando su preocupación por la iglesia, usa el Espíritu Santo para advertir a estos creyentes. En primer lugar, motivándolos, hablando de la superioridad de Cristo, de la majestuosidad de Jesucristo, y además mostrando lo bueno que es el andar por fe, como vemos en Hebreos 11, la galería de los héroes de la fe, lo que hicieron hombres por creer en Dios. Y además también el Espíritu Santo utiliza esta carta para advertir a los creyentes de las terribles consecuencias que vendrán sobre sus vidas si abandonan la fe, si dejan de congregarse. Entonces, este es el contexto de ese texto. Y es que Dios no llamó a creyentes independientes. Exactamente. Para que estuvieran lejos del cuerpo, sino que la iglesia es un organismo vivo donde cada uno de los miembros dependen del otro. Dirá la mano al pie: mira, no te necesito porque no hago lo mismo que tú. No, al contrario, todos los miembros nos necesitamos. Y dice Pablo que aún aquellos que parecen más débiles son los más necesarios. Exactamente. Y eso se da en el contexto de congregarnos. Pero vuelvo a repetir el texto de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué es congregarse? Congregarse es una reunión de cristianos para adorar a Dios. Nos congregamos los cristianos para adorar a Dios. La congregación es una reunión cristiana o una asamblea de cristianos
para rendir culto a Dios. Ahora, ¿y por qué debemos congregarnos? Uno de los problemas que estamos viviendo en nuestros días es que las personas no tienen compromiso. Aún es lamentable escuchar dentro del pueblo de Dios personas que no asisten a la iglesia, no tienen un compromiso con la eclesia, el llamado de Dios de convocarnos a adorarle, a servirle, a rendirle culto. Ahora, ¿por qué es importante? En primer lugar, porque es un mandato de Dios a los creyentes. Dios manda a todos los creyentes a congregarse. Es un deber cristiano. En segundo lugar, esa ha sido la práctica desde la fundación de la iglesia. La iglesia ha existido porque ha habido un pueblo que ha sido convocado y regularmente asiste a una asamblea, a una reunión, a una congregación, a rendirle culto, adoración, respeto, dignidad y honra al Dios que le salvó. En tercer lugar, congregarse es necesario para llevar a cabo la obra del Señor en este mundo. Desde la iglesia es que salen los misioneros, es que salen las obras de bien social que necesitan las personas para conocer y entender que hay un Dios que está preocupado por ellos. Entonces, la iglesia es importante en ese sentido. ¿Cuántas personas no llegan a la iglesia desanimados, desalentados y salen muy animados, transformados, fortalecidos por la palabra predicada? Exacto. De manera que es un medio también para animarnos los unos a los otros. Exacto. La iglesia congregada es como, podemos decir, como nuestro regimiento donde recibimos los pertrechos que el Espíritu Santo nos va a dar para servir mejor a la comunidad, a un mundo que no conoce al Señor. Y es en el hecho de congregarnos donde nosotros nos amolamos, donde nosotros nos entrenamos hacia la misericordia, hacia la compasión, hacia la asistencia del necesitado. El congregarse es esencial también para el bienestar espiritual del cristiano. Es allí donde nosotros somos animados, alentados, exhortados. Es donde somos entrenados al ver a otros creyentes más maduros en la fe, al verlos andar correctamente. Congregarse es un privilegio. Descuidarlo es matar el hambre del alma. Ahora bien, ¿para qué los cristianos nos congregamos como iglesia? Cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros nos congregamos, hay cosas que se hacen allí. Allí podemos cumplir lo que podemos decir, que aparece mucho en las Escrituras, el deber de los unos para con los otros. Allí nosotros nos animamos, nos amamos, nos preferimos, nos recibimos, nos amonestamos, nos saludamos, nos servimos por amor, nos soportamos con paciencias, no nos mentimos, nos alentamos, nos exhortamos los unos a los otros. Todas estas cosas suceden cuando nos congregamos, cuando nosotros como pueblo de Dios sacamos un tiempo y venimos a adorar a Dios. Ahora bien, ¿cuál es la razón que nos da este texto de Hebreos 10:25 para congregarnos? Bueno, dice el texto de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué razón nos da el texto? Que Cristo viene. Aquel día en el cual todos nos presentaremos delante de Dios a dar cuenta por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. O sea, una motivación que da el autor de la carta a los Hebreos para congregarnos es que el Señor viene.
Viene el día del juicio. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Hay una labor que tú y yo como creyentes estamos llamados a hacer al congregarnos. Es proclamar las virtudes y excelencias de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Es orar, presentar nuestras necesidades delante del Señor. Es cantar las alabanzas de nuestro Dios y es adorarle escuchando su palabra en el día del Señor congregados como pueblo. Así que Dios nos ayude y nos permita tener la misma actitud del salmista revelada en el libro de los Salmos, capítulo 122, 1, que dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Que estemos enfocados siempre en la eternidad. Amén. Como tú mencionabas, con ese enfoque y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que, amados hermanos, no dejemos de congregarnos, sino más bien congreguémonos, animémonos y esperemos al Señor siendo fieles. Amén. Amén. Bien, vamos a orar entonces ya para culminar. Nos quedan apenas 3 minutos. Así que oramos, mi hermano Alexis, y hay una petición también que nos envió aquí David Cruz. Sí, vamos a orar. Oh Señor, gracias por tu buena palabra, como tú nos animas, nos alientas, pero también nos adviertes. Y en este tema que hemos tratado de la importancia de congregarnos, ayúdanos, pedimos perdón, oh Señor, por los infieles que hemos sido en este asunto ante este mandato que tú claramente nos das. Ayúdanos a anhelar el que llegue el domingo para compartir con el pueblo de Dios, para juntos adorarte, cantarte, orar a ti, porque tú has establecido este deber para que nuestras almas sean enriquecidas, sean fortalecidas, sean animadas. Ayúdanos, oh Señor, a ser hallados cuando tú vengas siendo fieles a ti. Necesitamos, oh Señor, por el bien de nuestras almas y por la dignidad de tu majestuoso nombre, el ser comprometidos en asistir a nuestros cultos, a nuestras iglesias, para así seguir haciendo la obra que tú nos has demandado. También queremos rogarte por esta petición que nos ha hecho nuestro amado hermano David Cruz, en la cual él nos dice que oremos por un taller evangelístico que él tiene el día 16 de agosto, en este mes, donde él estará trabajando, capacitando, predicando, enseñando cómo llevar el evangelio a los perdidos. Que muchas personas sean expuestas a estos talleres, que muchos cristianos sean animados a compartir las buenas nuevas de salvación. También él pide en una hermosa actividad que tiene en su sector con los jóvenes, donde en familia pide para que él pueda llevar tu glorioso mensaje de salvación a los jóvenes de su sector. Bendice este esfuerzo por alcanzar a los perdidos. Ayúdanos a tener tal interés, tal preocupación por alcanzar a los perdidos. Tú bendices y te alegras cuando nosotros estamos persiguiendo las almas, acercándolas a ti, porque solo tú eres el sumo bien. Tú eres aquel que necesita nuestras almas para ser libradas de la justa condenación en la cual nuestros pecados nos han colocado. Gracias por este día. Gracias por Radio Eternidad, gracias por Levántate Temprano, gracias por la gran familia de oyentes que fielmente nos escuchan, que fielmente se comprometen a orar por las peticiones de tu pueblo, que fielmente están comprometidos con tu reino, con tu palabra, con la expansión de tu reino alrededor del mundo. Alabado y engrandecido seas en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis amados, y de esta manera nos despedimos. Hasta mañana, si Dios quiere. Mi hermano Alexis, gracias a Dios por tu vida. A Dios sea la gloria. Buen tema. De verdad que yo sé que ha sido de gran bendición para los oyentes. Alabado sea Dios. Que el Señor les bendiga, les guarde. Hasta mañana, si el Señor así lo permite. Amén.